Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarse y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu corazón, en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Como Moisés le dijo eso a los israelitas, yo creo que nosotros también tenemos que hacer eso también. Amén. Amén. Hello everybody, I'm about to read Deuteronomy 6. Whatever. I'm about to read chapter 6, verse 4 to 8. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words which I am commanding you today shall be on your heart, and you shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. And you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. Vamos a seguir con el devocional. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.
Poderoso Jesús. Adoramos Dios. Te adoramos. Adoramos, Jesús. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. De las tinieblas, Cristo eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. De las tinieblas, Cristo eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. De las tinieblas, Cristo enamorado está. You're almighty, never-ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, strong, you are so amazing. Lord, to be defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, strong, you are so amazing.
Stacy va Gloria a Dios. Pueden abrir sus Biblias a Mateo 19, de 13 a 14. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios está bendecida y dice: entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. ¿Alguien de ustedes adultos me puede decir cómo es Jesús para usted? Porque como tema yo traigo: somos Jesús y representadores del reino. Amén. ¿Alguien de ustedes adultos me puede decir cómo es Jesús para usted? Porque somos Jesús, ¿verdad? Amén. Aleluya. Poderoso Dios. Hermana Zulma, Enrique. ¿Cómo es Jesús para mí? Es el Todopoderoso, es el Dios grande y fuerte. Pastores. ¿Cómo es Jesús? Jesús es todo. Así. Para mí Jesús es amor puro, santo, bueno, justo, humilde, sincero apoyo y todo. Amén. Pero ¿quiénes representan el reino de Dios? Nosotros. Estos dos versículos describen cómo Jesús acoge a todos los niños, como lo somos nosotros que aún somos niños, pero usados por Dios a proclamar las buenas nuevas a otros niños y adultos. Este es el misterio de Dios. Y nos damos cuenta que el reino de Dios es una promesa cumplida en Jesús. Hacemos un énfasis y proclamar un discernimiento para poder entender este versículo. Nos damos cuenta cómo los discípulos no eran capaces de discernir de que los niños también forman parte del reino. Por lo tanto, mostraron una actitud de ignorancia, pero los familiares querían acercarlos para que Jesús les impusiese las manos y los bendijera. Amén. Jesús nos considera a nosotros los niños como un modelo especial de su reino. Amén. ¿Por qué? Porque somos nosotros, los niños, el lugar especial que ocupa el corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios manda a los adultos a ser como niños nuevamente. Los niños somos un ejemplo a seguir y Jesús sabe que nuestro corazón es puro. Nosotros le buscamos, respetamos y escuchamos de todo corazón. Amén. Amén. Nosotros los niños hemos sido educados por nuestros padres, maestros espirituales, y hemos aprendido a callar y hemos aprendido a respetar especialmente a nuestros maestros. Amén. Esto es un equipo de valientes. Amén. Aleluya. Nuestro Maestro Supremo es Cristo. Amén. Nos damos cuenta cómo Jesús no desprecia a los niños ni tampoco quiere un mal para ellos.
Su propósito con ellos es amarles y bendecirles. Amén. Por lo tanto, que los niños nos acerquemos más y más a Jesús. Amén. Los niños no juzgan, solo aman. No son religiosos, solo siguen a Cristo. Los niños son de corazón limpio, dispuestos a escuchar a Jesús. Por lo tanto, el reino de los cielos está destinado para aquellos que se acercan a Jesús con una sonrisa de niño, un corazón de niño, porque somos Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos. Jesús dio a conocer el significado del reino de Dios al pueblo, y hoy es para toda la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. La iglesia debe creer en la promesa de Dios por medio de su Hijo Jesús y de recibir en nuestros corazones el don que Dios le concede a sus hijos con el único fin de capacitar a cada uno para tener una vida victoriosa. Amén. Amen. Padres, dejen que los niños lleguen a los pies de Cristo, porque como la Biblia dice que los tales es el reino de los cielos. Amén. Así es. Padres, instruyen a sus hijos en el temor de Jehová. Amén. El Señor cuida de los niños tal y como los padres lo hacen con nosotros, con amor y cariño. Amén. Y para terminar, hoy más que nunca, padres, enseñen el respeto hacia Jesús por esta sociedad que tenemos y les insto a orar por nosotros los niños. Amen. Dios cuida de nosotros, pero ustedes, padres, es su deber enseñarles de Dios para que no sigan más de esas violencias en las escuelas, supermercados o iglesias. Somos Jesús, somos Igma. Nunca nos rendiremos para la gloria de Dios. Amen. Vamos a continuar y vamos a ir con la ofrenda. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, los que nos están visitando. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1 al 13. ¿Todo lo tenemos? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto o están borrachos. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano, hermana, en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta noche creando una revolución. Creating a revolution. Creando una revolución. Amén. Diga conmigo: creando una revolución. ¿Qué significa la palabra revolución? Cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad. Cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. Cambio radical en la manera de tratarse o hacerse algo o cosa que supone ese cambio. Desorden o alboroto producido por un gran número de personas. Vuelta completa que da un cuerpo alrededor de su eje. Y por último, movimiento de un cuerpo que describe una trayectoria cerrada alrededor de otro cuerpo, de un centro o de un eje, especialmente el de un astro alrededor del mundo. En inglés dice: a dramatic and wide-reaching change in the way of something works or is organized or in people's ideas about it. A dramatic change, a radical alteration, transformation. Pentecostés significa 50 o 50 días. Esto quiere decir 50 días después de la fiesta de la Pascua, o sea, 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo. También es 50 días después de Israel salir de Egipto y dárseles la ley en el monte Sinaí. 50, Pentecostés. ¿Qué queremos decir con esto en esta noche, mis amados hermanos? Que Dios estaba comenzando una nueva era, una revolución, un cambio radical que no se había visto en sí desde el día que la ley fue dada a su pueblo Israel. Amén. La Biblia dice que en el monte Sinaí comenzaron a escucharse estruendos, truenos, ruido. Aquello era para muchos quizás un miedo, y no quisieron acercarse por el estruendo que aquello hacía, la misma presencia de Dios. Ahora comenzaba un nuevo Israel. Diga conmigo: nuevo. Un nuevo pacto, una nueva era, una nueva revolución espiritual, el cual impactaría a todas las naciones hasta el fin del mundo, y no solamente un pueblo, porque en el Sinaí solamente
impactó al pueblo de Israel, pero esta nueva era, esta nueva revolución, este cambio radical que estaba comenzando, no solamente impactaría al pueblo de Israel o a un pueblo, sino que impactaría a todo el mundo entero hasta hoy. Se estaba creando una revolución. Cuando la gente habla o escucha decir revolución, comienzan quizás a irse para Cuba, comienzan a irse para Venezuela, comienzan a irse para El Salvador, comienzan a irse para todos esos pueblos donde han habido las guerras civiles. Pero es casi lo mismo. En este caso estaba comenzando una revolución espiritual. En otras palabras, usted y yo tenemos que ser revolucionarios espirituales. La Biblia dice, gloria a Dios, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente viene un viento recio, de repente un estruendo como de viento recio que soplaba. En otras palabras, todo tiene su tiempo. Sin Jesús no podía haber muerte, sin muerte no podía haber resurrección, sin resurrección no podía haber Pentecostés. Por lo menos no este Pentecostés, aunque se celebraba siempre la fiesta del Pentecostés, pero este Pentecostés era especial. ¿Sabe por qué? Porque comenzaría una nueva era, una nueva revolución para el pueblo entero, para el mundo entero. Se necesitaba un cambio. Se necesitaba un cambio, se necesitaba una nueva esperanza, se necesitaba una nueva palabra. No que no había palabra, sino una palabra que causara impacto en todos los pueblos. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Estamos en ese tiempo hoy en día. No que no hayan iglesias, no que no haya predicación, no que no haya una palabra por allá, no que no haya eso, sino que se necesita que se levante una iglesia impactando no solamente a una, a dos personas, a tres personas, sino impactando a toda una nación entera. Este país necesita un cambio radical y no del mundo, sino de la iglesia. Gloria a Dios. Porque las iglesias estamos muertos. Estamos muertos. Entonces se necesita también gente comprometida. Se está necesitando gente comprometida y llena de una impartición sobrenatural. Ya hoy en día los trataditos ya no funcionan. Ya los trataditos ya no funcionan. Dele un tratado a alguien y en el primer basurero lo tiran, si es que lo tiran en el basurero. Dígale Dios te bendiga, dice, ya lo ven loco a uno, aunque uno se parece loco, pero no es tanto. Y esas cosas no funcionan. Ya las predicaciones en las radios nos estamos tirando los unos a los otros. Y no estamos impartiendo una palabra de esperanza, no estamos impartiendo una palabra sobrenatural, no lo estamos haciendo. Entonces ya el tiempo era preciso, no se podía esperar más. La gente estaba necesitada de algo diferente a la religión, a lo que veían todo el tiempo. La gente está necesitando una palabra, no una religión. La gente está necesitando una palabra, no más iglesia. La gente está necesitando una palabra, no más pastores. Porque ya ni a los pastores les creían. Y tiene razón, si uno es mentiroso. Entonces el pueblo estaba necesitado de que viniera una impartición del Espíritu Santo de Dios. Amén. Muchos dicen, no, esta fue la venida del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya estaba trabajando desde el principio. El Espíritu Santo estuvo trabajando en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo estuvo trabajando aún cuando Jesús estaba creciendo. Aún antes de Jesús salir del vientre, ya el Espíritu Santo estaba trabajando. Dice la Biblia que cuando entró
María y cuando se juntó con Elizabeth, los niños que estaban ahí adentro empezaron a saltar. Ahí andaba en el vientre el famoso Juan el Bautista, y cuando sintió que Jesús entró, o sea, allá en el vientre que estaba, ese niño comenzó a saltar, comenzó ese niño a regocijarse. El Espíritu Santo estaba aquí haciendo lo que tenía que hacer aún antes de la impartición del Espíritu Santo. Amén. Así es. Y el hecho que uno habla lengua no quiere decir que ande lleno del Espíritu Santo. Yeah. Hay hermanos y hermanas que son demasiado lenguones, hablan, tienen mucha lengua. Se necesitaba entonces algo radical, algo violento, algo brusco tenía que pasar. Tenía que haber un alboroto, tenía que formarse un alboroto para llamar la atención de la gente que había llegado a las celebraciones de la Pascua y el Pentecostés. O sea, la iglesia tiene que ser alboroto. Amén. No relajo. Tiene que alborotar los pueblos. Se levantan esos grandes hombres alborotando países, alborotando el mundo entero. ¿Y por qué la iglesia no puede alborotar también el mundo entero? Así es. Yeah. Se necesita que se levante un alboroto de gente para llamar la atención de los pueblos. Los mismos discípulos necesitaban experimentar las promesas que el mismo Jesús les había dado. Vayan si me esperan allá en el aposento alto, ahí los voy a llegar a visitar. Amén. ¿Por qué la gente entonces no quiere venir a las iglesias? ¿Por qué la gente usted le dice, mire, el Señor le va a bendecir? Porque no nos creen. Porque no estamos siendo radicales. Cuando digo radicales, no estoy diciendo que estamos siendo religiosos. Así que no estamos predicando a Cristo. Entonces el tiempo era preciso, exacto, alineado por Dios. No se podía esperar más porque Dios estaba a punto de impactar las naciones. Les dijo, espérenme. Y todos, dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Estaban orando, dice la Biblia. Yeah. Estaban esperando. Usted y yo tenemos que estar en una expectativa siempre. ¿Qué Dios va a hacer? Amén. That's right. Yo estoy esperando, yo he estado esperando por los últimos años. Y yo sé que este año es un año clave. Aleluya. Gloria a Dios. 2 o 3 entendieron. Yo sé que este año es un año clave Amén. para que usted y yo seamos impactados e impartidos con una palabra sobrenatural. Amén. Gloria a Así Dios. es. ¿Sabe por qué? Porque se necesita. Amén. Amén. Mucha gente anda queriendo hacer las cosas, pero las quieren hacer por sus propios medios. Las quieren hacer con sus propios recursos. Este país está necesitado de un impacto sobrenatural. Amén. A veces andamos invitando a gente de afuera, que va a venir el evangelista tal, y hay que mover todas las masas, todas las iglesias, júntense porque va a venir el evangelista tal. Y hay que tener 2 o 3 grupos musicales para que le dé auge todavía. La gente no va por los evangelistas, va por quién va a venir a amenizar. Ya como que fiesta el asunto, como que es relajo de afuera. Ya solo falta que traigamos un grupo al mundo para que también le dé un poco de más auge, para que digamos para la gente que no conoce a Cristo. Sí. No. Pero no tenemos necesidad de estar llamando gente de otra parte, de aquí mismo. Así es. Amén. Aleluya. De aquí mismo.
Que no digamos, ¿quién va a predicar hoy? No se preocupe quién va a predicar hoy. Mejor preocúpese quién es el que va a estar impartiendo el Espíritu Santo hoy. Amén. ¿Quién es el que va a estar dando la palabra? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Y de repente vienen unas herramientas espirituales para poder hacer los cambios. Dice la Biblia que se sintió de repente del cielo un estruendo, como, dice, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. O sea, Dios no cambia en su mensaje, mis amados hermanos, aunque muchas veces cambien los métodos, cómo hacen las cosas, pero el mensaje sigue siendo el mismo. De la misma forma que se escuchó en el Sinaí, de la misma forma se estaba escuchando ahora allá en el aposento alto en el día de Pentecostés. El mismo Dios que impartió por allá la ley es el mismo Dios que estaba impartiendo el poder del Espíritu Santo. Sí, Amén. Señor. Y casi de la misma manera se hizo conocer Dios sobre el aposento alto. Habían como 120, dice la Biblia. Amén. Y comienza el Señor a equipar a estos hombres con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la misión que se le había encomendado. Ya cada uno de nosotros necesita, oiga bien, necesita la presencia de Dios para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Así es. Una persona natural no puede hacer las cosas porque estamos metiéndonos en un ambiente sobrenatural o espiritual. Por eso Pablo decía, lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Usted y yo necesitamos meternos en el ambiente espiritual con las herramientas espirituales para luego salir a lo natural e impactar lo natural con lo sobrenatural. Amén. En otras palabras, para cambios radicales, herramientas radicales. Amén. Déjame repetir esto. Para cambios radicales, herramientas radicales. Así es. Si los eventos son buenos, la comida es buena, los regalos son buenos, todo el ambiente es bonito, pero eso es solamente la parte social. Eso es solamente el social gathering, el que nos conozcamos. Pero para usted y yo ser cambiados, transformados, necesitamos al Dios de lo radical. Amén. Si no nos encontramos con ese Dios, nada pasa. Los hombres de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento tuvieron que encontrarse con un Dios radical para poder dar un cambio radical. Así es. Amén. No había de otra manera. Moisés tuvo que encontrarse con el Dios radical allá arriba en el monte y ver aquella zarza, ver aquella parra, aquel ¿cómo le decimos a nuestro pueblo, hermano Freddy? Aquel monte, yo no sé, aquel charral, aquellos chiribiscos. Y se queda viendo aquel hombre y dice, ¿por qué es que aquello no se quema? Es común que de repente esos chiribiscos, esos charrales se prendieran por el calor, pero se apagaban. Y se acercó y le dijo, quítate el calzado, las sandalias, porque estás en la presencia misma de Dios. Amén. Y aquel hombre ya no fue lo mismo después de eso. Me imagino cuando lo vio el esposo y le dijo, ¿qué te pasó vos? Yo creo que se quedó sin hablar por un par de meses. Pero si no es así, no se logra enfrentar con Faraón. Si no es así, no se logra entender a Dios. David tuvo que tener un cambio radical. Los apóstoles necesitaban tener un cambio radical.
Así es. Pablo tuvo que enfrentarse con el mismo Jesús para tener un cambio radical, si no, no cambia. Pablo decía, yo le ando sirviendo a Dios y matando cristianos. Pero si no se encuentra Jesús, si no hay esa voz, Pablo no cambia. Porque mucha gente piensa que anda haciendo lo bueno. Mucha gente piensa que estamos en lo bueno cuando en realidad estamos en lo malo. Y necesitamos encontrarnos con ese cambio radical. Entonces el Señor viene y derrama o trae o pone sobre estos hombres, oiga bien, un cambio radical, con una herramienta radical, porque no podemos llevar un mensaje a pueblos específicos con herramientas normales o caducadas o vencidas. Yep. A veces estamos queriendo predicar con los mensajes del año 70 o con los modos del año 70 o con las herramientas de los años 70, los 80, aún en los 90. Estamos en el 2018. Tiene que ser otro tipo de herramientas Amén. o métodos, pero con el mismo mensaje. Yep. Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Amén. Usted y yo necesitamos a Jesús. Amén. Dejemos de andar buscando para arriba y para abajo. Deje de andar buscando para arriba y para abajo. Usted y yo necesitamos a Cristo Jesús. Así es. Amén. O sea, no podemos llevar un mensaje a cierto pueblo si no vamos equipados con las herramientas necesarias. Yep. No se puede. Cada uno de nosotros necesitamos ser equipados. El Señor sabe dónde, cómo y cuándo nos manda y nos da lo necesario para llevar a cabo el trabajo encomendado. Mis amados hermanos, de repente dice, se sentaron sobre ellos, sobre cada uno de ellos, lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Señor, gloria a Dios. Ponga atención a esto, que el que da las herramientas es Dios, nadie más. Amén. Hay gente que anda buscando que los autoricen para ser pastores. Nadie puede autorizar a nadie para ser un pastor. Eso viene de Dios. Amén. Y mañana no se pierde el mensaje porque está bonito ser pastor. El mensaje mañana es quién quiere ser pastor. Aleluya. Yo pienso que después del mensaje todos van a querer ser pastores. ¿Amén? Amén. Hermana Fabiola. Usted me dijo que quería ser pastor. ¿Yo cuándo? Pregúntenle al Señor qué cambios quiere y cómo se pueden hacer. Y fueron repartidas las lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y se moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. O sea, a la fiesta venía gente de todas partes. De allá por el lado de Irán, Irak, que en aquel tiempo era Mesopotamia. Allá por el lado de Turquía, que era el Asia Menor. Allá por el lado de Grecia. Allá por el lado de Egipto y más al sur. De todas esas partes había llegado gente que habían sido o que habían salido de su tierra, lo que es Israel, habían salido de su tierra y estaban viviendo en todos esos países. Y habían llegado a celebrar. Y a ellos habían aprendido otras lenguas o habían nacido quizás los hijos en otros países o en otras naciones y habían llegado a celebrar la fiesta de la Pascua, el Pentecostés. Y se admiraron cuando comenzaron aquellos 120 a hablar en sus lenguas natales. Ojo que aquí no estaban hablando en lenguas angelicales, estaban hablando en otras lenguas terrenales o en otros idiomas
que también el Espíritu Santo hace así. Hay veces que el Espíritu Santo ha hablado a través de una persona en otros idiomas. Y lo hace. De repente alguien hablando español comienza a hablar chino, no sabe cómo es que está hablando chino. Pero es el Espíritu Santo. Y eso es lo que estaba pasando acá. Aunque era el Espíritu Santo hablando, amén, con lenguas terrenales, pero estaban hablando en otras lenguas. Y comenzó esta gente a preguntarse qué pasaba. Yo quiero decirle que tenemos que prepararnos para avanzar, mis amados hermanos. La iglesia tiene que estar preparada para avanzar. ¿Por qué? Porque la revolución atrae la atención de los demás. Amén. La revolución atrae la atención de los demás. Yep. Los veo como enojados. Para unos pueda que les alegre o les alerte, para otros es simplemente un alboroto de los pueblos. La Biblia dice que estaba ahí toda esta gente, pero unos estaban confusos porque cada uno hablaba su propio, o oía hablar su propia lengua y decía: esta gente son galileos, esta gente son de acá. ¿Cómo es que han aprendido nuestras lenguas natales? Cuando Dios quiere hacer algo, se mete y no pide permiso y hace lo que tiene que hacer. Amén. Yo siempre digo, pongamos las cosas en las manos de Dios y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Así es, Si amén. tiene que pegarle un par de caetazos, se los da. Yep. Pero Él va a hacer lo que tiene que hacer. Unos hasta pueden admirarse y seguirte, ya que nunca habían visto algo así. Sus vidas lo necesitan, por eso siguen. Y hay gente necesitada en medio nuestro. Hay gente necesitada en medio de Hicksville. Hay gente necesitada en medio del condado de Nassau. Hay gente necesitada en todo Long Island. Solamente salga usted y va a ver la necesidad. El problema es que nosotros no estamos haciendo nada. Entonces, para poder avanzar, oiga bien, para poder avanzar tenemos que prepararnos. Porque la revolución trae alboroto y el alboroto trae atención de la gente. Y la gente busca dónde es que está lo que está pasando. Nosotros hemos venido hablando de revolución. Yo no sé si usted ya la va agarrando este asunto, pero yo no sé. Amén. Todos ustedes tal vez lo están agarrando. Yo creo que la hermana Vanessa va un poco más adelante que yo todavía. Right? Porque va a haber tiempo que no nos va a caber la gente. Aleluya. Así que vayan buscando otro lugar más grande. Amén. No me lo creyeron, pastor. No me lo creyeron. Vayan buscando un lugar más grande. Amén. Déjenme repetir esto. Vamos buscando un lugar más grande. Esta gente que estaba aquí, había unos que estaban esperando que alguien se levantara con un cambio. Déjenme decirle que hay muchas iglesias que están esperando que alguien se levante con un cambio. Amén. Y no estoy hablando de cambio de evangelio. Y aquí nunca hemos predicado ni de iglesias ni de religiones. A mí no me gustan las iglesias, mucho menos las religiones. Ya me vieron feo unos cuantos. A mí no me gustan las iglesias, mucho menos las religiones. Así es, amén. ¿Quiere que le explique eso? Porque ni las iglesias ni las religiones nos van a salvar. Amén. Gloria a Dios. Ni las iglesias ni las religiones nos van a salvar. Amén. Gloria a Dios. Porque hay gente que muere por su religión. Han habido guerras. Todavía hay guerras por miles y miles de años por las religiones. Amén. Que yo soy de los negros y vos sos de los blancos. Yo pertenezco a los rojos y tú eres de los verdes.
Y que esta es mi iglesia y aquí y yo cuido mi iglesia. Pues yo no soy ni de los verdes, ni de los rojos, ni de los amarillos, ni de los payulos. Si usted entendió el telgador, usted entendió que es payulo. Yo soy de Cristo Jesús. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Así que aquí no presentamos ni la iglesia ni la religión. Somos Jesús. Somos Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted le preguntan a usted de qué religión es, usted dígale: yo no soy de ninguna religión. Yo soy de Cristo. Amén. ¿A qué iglesia pertenece? A ninguna. Yo pertenezco a Cristo. Amén. Si usted me pregunta dónde me congrego, es otra cosa. Amén. Y usted me pregunta a quién sigo, yo sigo a Cristo. Amén. Entonces la gente está esperando que alguien se levante con un cambio. Las iglesias están esperando que alguien se levante con un cambio. Amén. Yo creo que hay iglesias que están esperando que el pastor también cambie en su predicación porque ya aburre. Y no estoy hablando de mí, no. Por eso digo, hay iglesias y esa es otra. Porque si yo lo aburrí a hablar de Cristo, entonces usted está mal. No, no es que sea está mal, usted está mal. O sea, Dios ha venido preparando gente y ni cuenta nos hemos dado quizás. Dios ha venido preparando esta iglesia y ni cuenta nos hemos dado. Dios está preparando esta iglesia y ni cuenta nos hemos dado. La está preparando para una revolución radical. La está preparando para una revolución espiritual. La está preparando para que nos levantemos usted y yo y comencemos de una vez por todas a predicar a Cristo. Amén. De una vez por todas, que se levanten todas las iglesias, todos los pastores, de una vez por todas a predicar a Cristo. Dejemos de estar peleando en la radio, peleando en la calle, peleando en los púlpitos, peleando que yo soy aquí, que yo soy allá. Pablo se enojó con la iglesia de Corinto porque les dice: señores, está dividido Cristo. ¿Y por qué están peleando entonces? Que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefas, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cristo. ¿Por qué nos estamos peleando entonces? Que yo soy pentecostal, que yo soy galileo, que yo soy esto, que yo soy lo otro, que yo soy católico, que yo soy de los adventistas, que yo soy de los mormones, que yo soy de los testigos de Jehová. Y a veces toda esa gente es la que mejor le sirve a Dios. El día jueves estaba yo hablando con un cliente, un contratista, y le dije: mire, tengo 2 localidades que necesito que me las limpien. Martes, jueves y sábado. No, me dijo, sábado no trabajo, porque yo soy adventista. Y desde el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana yo no trabajo. ¡Wow! Llamé a un cristiano y le dije: mire, tengo 7 días de 5 de la mañana a 4 de la mañana el siguiente día, los 7 días. ¡Ja! ¡Gloria a Dios! Bendición de Dios, pastor, el Señor me acaba de bendecir. Me hablaron de un trabajo los 7 días, trabajando 11 horas al día. Eso es una bendición, pastor. Y el cabezón se va. Y el otro cabezón del pastor no le dice nada. No me va a llamar con eso porque le digo: el diablo le llamó, no fue Dios. Así es. Hace un tiempo atrás, yo me acuerdo, y le dije a la pastora: llegó una muchacha judía. Yo estaba de jefe en ese tiempo. Y estábamos contratando a una persona para la oficina, de lunes a viernes, de 8 a 5. Y me dijo:
Yo le trabajo mínimo de 10 a 2 de la tarde. Porque el resto del día yo le sirvo al Señor. Soy judío. Wow. No, esa gente es radical. Gracias. Y radical para servirle a Dios. Pero llaman a un cristiano. Y empiezan a buscar los versículos en la Biblia donde dicen que Dios los va a bendecir. Y hasta buscan otro versículo que dice que el obrero es digno de su salario. Pero no buscan aquellos primeros versículos donde el Señor los maldice y los manda a trabajar. En otras palabras, el trabajo es maldición de Dios. Yep. Maldijo toda la humanidad trabajando. ¿Por qué? Por desobediente, por cabezón. Y hablamos de Judas.